Jesús y Jehová, el Hijo y el Padre. Ciertamente hoy vivimos en el año 2024, después de Cristo, y prácticamente todo el mundo sabe y conoce acerca de Jesucristo. Jesucristo es lo más grande que ha existido, el ser humano más trascendente de la historia. Increíblemente, sea uno o no cristiano, la historia de Jesucristo traspasa todos los límites de pensamiento, todos, filosófico, espiritual, religioso. Es increíblemente, Jesús es un humano evidentemente diferente. Cambió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué Jesús es tan importante y asimismo Él se hace llamar Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús se muestra como hijo? Muchos dicen que Jesús era un buen maestro, era un buen filósofo, pero cuando uno lee a Jesucristo, porque es probable que mucha gente no lo haya leído, tiene opiniones, opina sobre el cristianismo, sobre la Biblia, pero ni siquiera lo han verificado. Realmente Jesucristo traspasa todas las fronteras de pensamiento ético y político, porque él también se enfrentó a la política y a la religión de ese tiempo, no a sus ritos, sino no a sus enseñanzas de la Biblia que ellos tenían, sino a la forma en cómo lo llevaban, a la opresión que hacían contra los demás, imponiendo mandamientos que la gente no podía llevar. Entonces, por más que él haya sido un revolucionario en ese sentido, vemos que Jesús se le conoce como el muy humilde. De todas las religiones, a Jesús se le llama el deseado de las naciones, el deseado de todos los países. ¿Por qué Jesús viene a mostrar un ideal de ser humano? ¿Y por qué Jesús a sí mismo se hace llamar que todo lo que él sabe se lo enseñó Jehová? Se lo enseñó el Padre, se lo enseñó Dios. Todo lo que el Padre me ha dicho, eso yo digo y eso es lo que yo hago. Él vino a cumplir en los tiempos señalados, porque en la Escritura habla de tiempos específicos del año, y Jesucristo hizo exactamente en ese tiempo específico, hizo lo que hizo. Entonces, ¿cómo uno puede relacionar a este Jesús como el Mesías? Hoy en día, en la sociedad que vivimos en estos 2000 años, es más fácil reconocer a un Jesús bueno, buena onda, pero Jesús era mucho más que eso. Jesús muchas veces habló confrontando directamente, lo cual a uno no le gustaría que le pasara, que lo confrontaran por la situación que uno está viviendo, pero Jesús confrontaba y con mucha autoridad, con mucha verdad, las cosas que él decía, y por eso lo maltrataron, por eso lo escupieron, por eso le pegaron, por eso lo crucificaron también por hacerse hijo de Dios, hacerse divino, lo cual era, no podían comprender los líderes de ese tiempo de que Jesús era un ser humilde. ¿Cómo él iba a venir de una ciudad que no era Jerusalén, la capital, sino que venía de otro pueblo, que era Nazaret? ¿Cómo podían ellos pensar que el libertador, que ellos esperaban a un enviado de Dios, a un Mesías, que iba a libertarlos del imperio romano, que iba a ser Israel una nación libre, como lo hizo 1000 años antes de Jesús el rey David, el que mató a Goliat? Entonces, es verdad que hay profecías que dicen que el verdadero libertador, el Mesías, lo iba a librar, pero Dios no se la tendría tan fácil. Encubrió durante toda la Biblia, y lo podemos ver gracias al Nuevo Testamento, que en todo el Antiguo Testamento, o también llamado la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, en todo el Antiguo Testamento hay indicios de que Dios iba a enviar algo, un Mesías, una persona que iba a liberarlos al pueblo, pero no exteriormente.
sí podría haberlo hecho interiormente si el pueblo de Israel lo hubiese aceptado. Pero como le dieron la espalda, Dios le dio la espalda y al mundo se mostró para que el mundo lo recibiera. ¿Cómo los judíos, teniendo la Biblia en la mano, leyendo, cómo no lo pudieron ver que realmente Él era el elegido? ¿O no quisieron verlo? Porque hoy en día, 2000 años después, sigue el pueblo judío sin aceptar a Jesucristo. Muchos obviamente han aceptado a Jesucristo, muchos judíos han aceptado. En Israel hay mucho cristianismo. Mucho del linaje de las tribus de Israel son cristianos. Entonces, cuando uno ve el Antiguo Testamento, evidentemente que uno se topa con una diferencia entre Jehová y Jesús. Y hoy en día mucha gente, muchos canales incluso de YouTube o que hacen podcast o estudiosos o grandes conocidos que hablan de Jesucristo, lo relacionan con que el Dios de Jesucristo, el Padre de Jesucristo, no es el Dios del Antiguo Testamento. Dicen que es un Dios amoroso, universal, que va a aceptar a todos, sea cual sea tu condición de vida. Él no es malo. En cambio, Jehová se muestra un Dios castigador. Pero obviamente hay que verlo con lupa. El Antiguo Testamento evidentemente te muestra las veces que Dios castigó al mundo y a su pueblo Israel y a las naciones vecinas a Israel. Evidentemente que Dios, uno podría decir, oye, y más encima pides miles de sacrificios, sangre derramada por aquí, por allá. Entonces, la Biblia enfatiza constantemente que los juicios de Dios, los castigos de Dios, son porque Él es juez. Así como cuando uno va al juzgado y un asesino, el juez le dice, lo condena a prisión o a cadena perpetua o a pena de muerte, es justo condenar al malo. No puedes dar libertad a un violador, no puedes dar libertad a un ladrón, a una persona que anda maltratando a los demás. No es justo. El juez va a hacer justicia y eso es lo que Dios hace justicia. Y siempre, en todos los juicios de Dios que hizo en el Antiguo Testamento que uno puede ver, siempre dio tiempo de arrepentimiento. Entonces Dios, más allá de un Dios castigador, es por amor a la humanidad. Y lo vamos a dar ejemplo más tarde con Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo va a venir de nuevo? Por amor a la humanidad de nuevo. Entonces, Jesucristo, increíblemente, en todos sus discursos, Él mencionó momentos como el diluvio y como Sodoma y Gomorra y como las otras ocasiones que Dios también castigó. Lo avala. Jesucristo avala a Jehová. ¿Estuvo correcto Jehová lo que hizo según Jesucristo? Sí. Jesucristo, increíblemente, vino a hacerse humano. Dios se hizo hombre, Jehová se hizo hombre a través de su Hijo, Jesucristo. Jesucristo mostró cómo realmente Dios sería un humano, cómo el humano debía ser un buen ser humano. Entonces, podemos ver que Jesús se identifica con Jehová. Evidentemente la misión de Jesucristo, primero, porque sabemos que Dios dividió en dos su misión aquí en la tierra con los humanos, y la forma en cómo actuó Jesucristo, cómo vivió Jesucristo y lo que hizo, incluso siendo muerto por su mismo pueblo, y por los romanos también obviamente, cómo Él trasciende a lo demás. Cómo Él trasciende incluso a la muerte. Porque ciertamente Él murió como todos morimos, pero Él se levantó al tercer día. Eso es algo que no ocurre nunca. Nunca ha ocurrido. Y todos los que somos cristianos, los que creemos en la Biblia, los que creemos en los mandamientos del Señor y en todo lo que Él propone para el futuro, creemos que Él resucitó, ni siquiera nosotros haber visto a alguien resucitar entre los muertos.
¿Por qué creemos que Él resucitó? Primero, la trascendencia de Jesucristo. ¿Por qué Dios lo levanta entre los muertos? Para decir que independientemente que tú seas pobre, que tú seas humilde, que tú vivas acá con oprobio, con malestares, con enfermedades, con todo lo que sea los malestar de la vida y el pesar de la vida, que obviamente no todos viven así, muchos viven en el bienestar de la vida, pero Dios te dice que a pesar de que vivas en la bajeza, va a haber una recompensa si tú sigues los mandamientos del Señor. Para seguir los mandamientos del Señor hay que tener fe en el Señor, obviamente. Hay que destacar aquello. Ahora, Jesús cumple muchas profecías del Antiguo Testamento que habla de su humildad. Jehová, en sus mandamientos, llama constantemente a ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano y al necesitado. ¿Por qué Dios siempre se preocupa de ellos? Porque Jesucristo hizo lo mismo que Jehová. Se preocupó constantemente de ayudar, de hablar bien, de que no importa que no tengas riquezas materiales, pero si tú tienes una riqueza espiritual, no teniendo mucho bienes materiales, eres bienvenido en el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos entrarán al reino. Bienaventurados los pacificadores. Entonces, siempre Dios ensalta el buen carácter. De hecho, en la Escritura del Antiguo Testamento dice que al contrito y humillado ayudará a Dios. Entonces, Jehová de alguna manera, Él a sí mismo, se muestra como una persona sencilla. No hay grande riqueza, y esa es una de las cualidades más locas de Dios, porque todos los egipcios, los babilónicos, los sumerios, los romanos, los griegos se construyeron, los chinos, los incas, los mayas, todos construyeron grandes cosas que quedaron monolíticos, que quedaron megalíticos, que quedaron en la historia y aún se permanece hoy en día, y nosotros nos sorprendemos de las grandes construcciones que han tenido la humanidad a lo largo de la historia. Pero Jehová, ¿qué? Llama a Abraham y lo hace ser un nómade, lo hace vivir en tiendas, lo hace ir de un lado para el otro, peregrinando, dice la Escritura, peregrinando. Primero de Ur, pasó a Harán, después llegó a Israel, que en ese tiempo no se llamaba Israel, pero era la tierra, que más tarde sería Israel. Estuvo ahí y siempre vivía en tiendas, o en cabañas, le dicen algunos también, o en tabernáculos. Y he ahí la palabra. Dios, cuando llama a su pueblo, solamente le pide que sean humildes, que sigan su mandamiento y que amen a Dios y que amen a su prójimo. Entonces, cuando Dios le empieza a dar los mandamientos, Dios dice: ya, habitaré entre ustedes. ¿Cómo? ¿Me haré un gran templo? No, se hizo un tabernáculo igual que los demás. Es súper loco, porque Dios realmente se muestra como un ser sencillo. La vida es mucho más que los bienes, evidentemente, que los bienes son necesarios y hay que luchar y trabajarás para tener las cosas, pero Dios se muestra humilde. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ver que constantemente, por más que después, a los años, Israel ya se construyeran casas, ya no vivieran más en tiendas, se construye el templo, pero Dios siempre, hay profecías que dice que Dios castigará al pueblo que ataque a Israel, porque Israel es un pueblo que vive sin murallas, sin rejas. Dios solamente los cuidaba. Obviamente si Israel pecaba, Dios al final los castigaba, los sacó de la tierra, los trajo de nuevo a la tierra. Pero cuando Jesús vino, la Escritura decía que el Mesías iba a venir montado en un burrito. Entonces, conocer a Jehová implica, evidentemente, uno de los primeros requisitos es la humildad. No significa que siempre te pases a llevar, hay muchas cosas que se luchan con justicia, con dureza, pero eso no significa que tú te vas a poner encima del otro, vas a pisotear al otro, no.
Y Jesucristo muestra la esencia de Jehová. Jesucristo muestra cuán humilde, cuán obediente hay que ser a los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son así una carga. Todo lo contrario, es un deleite para el alma poder cumplir los mandamientos del Señor. Amar, querer, respetar, bajarse, pedir perdón cuando uno se equivoca. Es increíble, pero Jesucristo es como Jehová hubiese siempre querido que fuesen los israelitas. Entonces, ¿por qué rechazaron a Jesucristo? Dijeron, no, este no es el enviado de Dios. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? Entonces, ¿por qué lo rechazaron? Porque había un poder político, el cual Dios había establecido que fuese los que estuvieran en el templo, los levitas y los sacerdotes, no debían aprovecharse del pueblo ni de las ganancias. Al contrario, si les sobraba, tenían que dar a los necesitados, porque siempre hay pobres en la sociedad, siempre hay gente más necesitada en la sociedad. Entonces, si ellos veían que venía el Mesías ahí, ese Mesías Jesucristo, le iba a quitar su poder económico, su poder político, sus alianzas con Poncio Pilatos, con Roma. Por eso lo rechazaron, porque ellos no querían perder su poder político. La política es así, oscura. En cambio, Jehová nunca quiso que la política fuese así en su reino. Pero el humano se envanece. Puedes cumplir ritualísticamente muchas cosas, pero si no cumple la ley primordial, y la ley primordial Jesús la dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, hace lo que a ti te gustaría que te hicieran, eso tú tienes que hacer. Entonces, esa ley ya la había dicho Moisés hace 1500 años atrás. Entonces, ahora lo que tenemos de Jesucristo, ya no hay más libros de la Biblia, nada, porque Jesucristo es la esencia última de toda la formación que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Tenía que acabar en una perfección total. Todo el Antiguo Testamento que uno lee, después llega Jesucristo y es como, wow, la tremenda historia de cómo la religión se asemeja, teniendo dos pactos, un antiguo pacto con sacerdotes, con sacrificio de animales, que en vez de Dios castigarte a ti, el animal moría simbólicamente de que Dios después moriría para resucitar y ganarle a eso, y ya no hay más sacrificio de animales. Ahora Jesucristo es el medio, nada más. Entonces, es increíble de que Dios haya separado algunas profecías, como la profecía de la gran destrucción, de la eliminación de la maldad del mundo, porque Dios ciertamente quiere eliminar la maldad del mundo, y todo el mundo quiere que el mundo que se acabe la maldad, y le dicen a Dios que la acabe, pero todo tiene su tiempo bajo el cielo, y el tiempo de Dios está escrito en la Biblia como el día de Jehová, el día de Dios. Ese día es el último día, el séptimo día. Dios ha trazado su historia en la humanidad durante, tal como lo hizo con la semana, estableciendo la que tiene 7 días y hasta el día de hoy la permanecemos. Esos 7 días son los 7000 años. 6000 años Dios ha hecho desde Adán hasta Jesús 4000, y de Jesús hasta hoy 2000, los 6000 años que llevamos. Aproximadamente ya estamos muy cerquita del año 6000. Por eso Dios dice que antes de que venga Jesucristo a la tierra, a limpiar la tierra, a renovar la tierra, a descansar la tierra, porque en el séptimo día descansa la tierra, en el séptimo milenio descansa la tierra, en el séptimo año también descansa la tierra. Entonces en este séptimo milenio Dios va a hacer descansar la tierra, pero antes de eso tiene que erradicar, y lo va a erradicar con el Apocalipsis. Entonces de repente uno empieza a leer el Apocalipsis y se ve a un Jesucristo, pero muy diferente a lo que vino aquí en la tierra, los que se muestran en los evangelios. ¿Qué es lo que vemos de Jesucristo? Un Jesucristo triunfante, glorioso, que envía juicios, dice las copas de la ira de Jehová. Dios empieza a derramar su ira sobre todo lo que existe aquí en la tierra. Sobre todo lo humano, obviamente, el sistema político, dice el sistema religioso también. Y vamos a ver que el Apocalipsis es mucho más, porque ¿por qué Jesucristo también ha de venir justo ahora que la humanidad está creciendo tanto tecnológicamente?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo viene ahora y derrama toda su ira? ¿Por qué? Porque la profecía dice en Apocalipsis 13 de que va a haber un sistema político y religioso que van a estar unidos en el mundo. O sea, la globalización, profetiza la globalización. Y la ONU está cumpliendo esa profecía al ser la parte política. Tiene casi el 90% de los países en la ONU. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que este sistema hace una imagen de sí que habla. Y que tiene que administrar el sistema económico, y ese es el Internet. No el Internet en sí, sino el Internet que toma conciencia, que se llama la singularidad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la entrenamos todos hoy en día con WhatsApp y con todo. Todo está llenándose de datos, nos conoce todo, saben todo de cada uno de los que tienen los teléfonos. Evidentemente la inteligencia artificial va a llegar un momento en que va a adquirir conciencia propia, como dice la película del 2001, Inteligencia Artificial, IA, donde habla de David, curiosamente David, como el David de la Escritura, de la Biblia. Entonces, va a haber un gobierno que esté ayudado con la inteligencia artificial, que haya un solo sistema económico mundial que va a ser pagado ya no con efectivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tesla mostró que hay miles de robots que ya lo tienen listo, ya están en todas partes. Si nosotros vemos 50 años más, en 100 años más, tú le preguntas a cualquier persona, no, están llenos de máquinas por todos lados, robots por aquí, por allá, inteligencia artificial por aquí. Imagínense 100 años más, 200 años más, ¿cómo será nuestro planeta? Seremos desplazados. La apreciada imagen de Dios, el humano, será desplazada. ¿Dios va a permitir eso? No, no lo permitió en el diluvio. Porque ¿qué es lo que pasó antes del diluvio? Vemos la premonición. Hubieron seres del cielo que bajaron, que se convirtieron en malignos, y se murieron con la mujer, y genéticamente tuvieron hijos que eran no creados por Dios, gigantes. Así mismo hoy en día, vemos el fenómeno ovni, como que se está volviendo a repetir los días de Noé. Hay una manipulación genética de los animales, de lo humano, y encima vemos una creación que no es de Dios, que va a existir. ¿Qué? La inteligencia artificial. Pero no la inteligencia artificial en sí, de ordenar los datos, sino ya de pensar por sí mismo. Dios no va a permitir que el humano sea gobernado por máquinas. Y Dios va a destruir con el Apocalipsis. Por eso Jesucristo en el Apocalipsis, ya uno puede decir, oye, pero este se parece al Jehová del Antiguo Testamento, el destructor. Jesucristo viene a matar a muchos. Y es como para uno que es creyente, que no le gusta la guerra, que le gustaría la paz, piensa que está de acuerdo con Jesucristo, y hay que estar de acuerdo con Jesucristo, porque Él realmente, esa es la manera de eliminar la maldad. Dice que en esos 1000 años Satanás será sacado de aquí de la tierra. Pero increíblemente todo lo que le antecede a eso son juicios, las copas de la ira. Y uno lee el Apocalipsis a medida que se va destruyendo todo. Incluso a los que se marcan, a los que tienen la marca de la bestia, le dice que le va a salir úlcera. O sea que es como dice la profecía de que vamos a hacer barro con hierro. O sea, nosotros, nuestro cuerpo, barro, se le va a implantar un hierro, o sea, una tecnología dentro de nosotros, que no va a ser ad hoc con nuestro cuerpo. Por eso quieren cambiar nuestra genética, nuestro ARN, nuestro ADN, para que pueda absorber tecnología y podamos ser antenas. El 6G. Entonces, lo que podemos ver de Jesús y Jehová es que son mutuamente se entrelazan. O sea, yo al ver a Jesús, evidentemente que me va a costar ver a Jehová del Antiguo Testamento, pero Jehová siempre amó a su pueblo, lo defendió como sea. Entonces Jesucristo viene en un punto específico de la historia humana, donde está todo trazado para que el mensaje de Jesucristo trascienda a todo el mundo. Y hoy vemos, gracias a la tecnología incluso, podemos saber todo lo que hizo Jesucristo, todo lo que habló Jesucristo. Inmediatamente buscar aquí el teléfono, incluso le pregunto a Metai y le digo, ¿cuántas veces Jesucristo habló de Dios? Y te va a salir todas las citas.
o dónde nació Jesucristo, muéstramela el versículo bíblico y te va a salir. O Google, Mateo capítulo 1, y empezáis a leer. Cualquiera, ya nadie no puede dar una excusa de que puede conocer al Dios de la Biblia. Porque está en todos lados. Las iglesias están por todo el mundo. Entonces, muchos se van a excusar diciendo, no quiero yo porque las personas aquí son hipócritas, o porque hacen esto y esto. Da lo mismo, la escritura permanece. Muchos son los pensamientos del corazón, leí hoy día el proverbio. Pero el consejo de Jehová permanece para siempre. Yo puedo criticar todo lo que está pasando en el mundo, la guerra de Israel y todo, pero el consejo de Jehová permanece para siempre. Entonces, si yo, más allá de mirar en las otras personas, me miro a mí mismo y me veo a la luz de la Biblia, a la luz de las palabras de Jesús, voy a encontrar que Jehová es el Padre. Él nos quiere adoptar, así como Él y su relación con su hijo, cómo Jesús mostró cómo ser un buen hijo, así mismo, ese es el modelo. Por eso que Jesucristo también fue enviado, para mostrarnos la verdadera identidad de un hijo de Dios. Así como el hijo de Dios, nosotros también somos hermanos de Jesús, somos hijos de Dios. Entonces, Jehová y Jesús es una relación fascinante y podemos hablar muchas más cosas de la preexistencia de Jesús. Antes de Jesús naciera también existía. Y también está mostrado en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es otro tema que me gustaría hacer un podcast, hablar de ese tema. Así que interesante la forma en cómo Jesús y Jehová se complementan, son mutuamente unidos.